dejamos pendiente el día de ayer. Me parece un tema muy interesante para lo que somos los veterinarios, porque bueno, como les puse aquí en la parte baja de la presentación, una imagen de lo que es un manual de procedimientos que se utiliza en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es justamente el manejo, la administración de la quimioterapia en unidades médicas de segundo nivel, que pues básicamente es un manual que todos, tanto médicos como enfermeras, tienen que respetar, y viene perfectamente descrito cómo se va a preparar el fármaco, cómo se van a preparar las soluciones, cómo debe de prepararse al paciente y sobre todo qué hacer en caso de algún tipo de incidencia. Entonces, bueno, si nos ponemos a pensar lo importante que es para medicina humana el que se manejen correctamente este tipo de fármacos, pues entonces podemos entender un poquito que nosotros como médicos veterinarios también deberíamos de estar realizando este tipo de manejos. Entonces, bueno, para recordar más o menos lo que les había platicado el día de ayer, pues recordemos que los fármacos citostáticos tienen una toxicidad asociada y que esa toxicidad también repercute en el personal que lo maneja. Todas estas toxicidades que observamos en la pantalla, que es la teratogenia, carcinógena, mutágena, alteraciones hemorrágicas, nefrotóxicas, hepatotóxicas, cardiotóxicas, problemas de irritación en mucosas, problemas emetizantes que ocasionan el vómito y algún tipo de alteración ocular, son toxicidades a las que tanto los pacientes como el personal que maneja los fármacos estamos expuestos. Entonces, por obvias razones, realizar un manejo correcto de estos medicamentos se vuelve tan importante. Entonces, todo el personal que esté en contacto con este fármaco está expuesto a este tipo de toxicidades por contacto con cualquiera de estos tipos de situaciones. Inhalación de los aerosoles y microgotas que se producen durante la preparación de las soluciones citostáticas, durante su administración o en el momento de realizar la ruptura de las ampollas donde vienen estos medicamentos. También es importante mencionar todos aquellos médicos que están acostumbrados a cargar las jeringas y sacarles el aire y pegarles a la jeringa para que se les salga la microgotita de aire que hay, también pueden ocasionar este tipo de aerosoles y pueden estar expuestos. Entonces, ese es un tipo de comportamiento que en el manejo de fármacos citostáticos está totalmente prohibido. También puede ser el contacto directo con el fármaco al momento de realizar la administración y que por accidente nos vayamos a poder rociar algunas pequeñas gotas directo en la piel o en las mucosas. La vía oral, que es la que citan que es menos común, se refiere a la ingestión de alimentos o cualquier tipo de bebida contaminados. Entonces también tomamos en cuenta que en el sitio en el que preparamos fármacos citostáticos de ninguna manera podemos estar comiendo. El clásico que les dicen que en el refrigerador de reactivos ponen la coca, pues eso está totalmente contraindicado, ¿sí? Si es un refrigerador o si es un espacio específico para manejar este tipo de fármacos, no puede haber ningún tipo de alimento, tanto humano como animal. Y obviamente también la vía parenteral, que es a través de piquetes o accidentes o cortaduras directamente con las jeringas o todo el instrumental que se utiliza para administrar estos fármacos. Entonces, como médicos tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones que se pueden presentar, la forma en la que tenemos que evitar que pase y qué tendríamos que hacer para que al momento en el que sucedan estos accidentes podamos actuar de la forma correcta. Obviamente no era el objetivo de esta plática hablar de todo esto, pero bueno, si ustedes gustan pueden intentar buscar estos manuales de manejo que si bien como les digo son específicamente en medicina humana, pues también aplican perfectamente para medicina veterinaria. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer con el manejo de los fármacos citostáticos que sí está bien descrito en medicina veterinaria?
Bueno, lo primero que se menciona es que tenemos que tener todo un kit de manejo específico. ¿Qué quiere decir? Que ese material, esas jeringas, esas agujas, no las vamos a utilizar para ningún otro manejo. Son única y exclusivamente para los fármacos citostáticos. Vamos a tener soluciones tanto de cloruro de sodio como soluciones de dextrosa exclusivas. Vamos a tener catéteres, venoclisis, medicamentos para anestesia o sedación en el caso de pacientes complicados. Vamos a tener también material de asepsia para la cateterización. Obviamente vamos a tener un almacén específico para los fármacos citostáticos, jeringas y sobre todo la protección personal que vamos a necesitar. Batas de algodón, guantes de nitrilo, gafas, cubrebocas. En este caso se menciona que las mascarillas que son específicamente para gases serían las ideales, pero obviamente no todos tienen la posibilidad de tener este tipo de aditamentos. Entonces los cubrebocas que tienen una seguridad de N95 se vuelven bastante completos en este sentido. Cofias y obviamente fármacos de emergencia. Ya les mencionaba el día de ayer que hay algunos fármacos que pueden ocasionar choques anafilácticos o algunos problemas de salud en nuestros pacientes que podrían requerir atención médica inmediata. Aquí en esta imagen les estoy mostrando esta venoclisis que se ve bastante oscura. Yo ya les mencionaba que algunos fármacos en particular, como los derivados del platino, son fotosensibles. ¿Qué implica esto? Que van a requerir aditamentos especiales para evitar que la molécula se descomponga. Entonces, en este caso, esta venoclisis que ustedes observan aquí es específica para ese tipo de fármacos. Si no se tiene el acceso a este tipo de materiales, se podrían realizar algunos aditamentos especiales. Ahí en internet me parece que hace poquito se volvió viral un video de cómo unas enfermeras se envolvían con cinta de aislar una venoclisis. Bueno, obviamente está mal hecho, pero pues al no haber material, pues se busca y se hace lo que se puede con lo que se tiene. Entonces, esa podría ser una buena forma de resolver en el momento. Obviamente recordando también que lo que son los frascos de solución también deben de estar cubiertos de la luz. ¿Qué es lo que se debe de hacer durante la administración de los fármacos? Bueno, aquí en esta imagen tenemos a una doctora que está perfectamente cubierta con todos los aditamentos de protección y que está manejando los fármacos en una cámara de extracción de gases. Entonces, lo ideal para cualquier hospital completo que ofrezca el servicio es tener un tipo de instalación en este sentido. Si no se puede, se podría manejar los fármacos citostáticos dentro de una sala en específico en la que solo esté el médico, a lo mucho algún ayudante y obviamente todos los materiales que se requieren. Ya se ha visto o he visto en algunos casos que muchas veces lo que hacen es manejarlo adentro de las tarjas donde lavan el material, pero obviamente esto puede ocasionar contaminación cruzada dentro de los materiales que obviamente ahí se encuentran. Entonces, una vez que ya se preparó lo que es el fármaco que se va a administrar y ya se tiene la jeringa lista, va a hacerse lo que es la comprobación de la función del catéter. Esto hablando de todos los fármacos que son intravenosos. Vamos a comprobar que haya una perfusión adecuada, que no haya una administración en el tejido, que no se tape, que tenga una buena viabilidad nuestro catéter y entonces ahora sí vamos a infundir lo que es la droga, ya sea por bolo directo o a través de la infusión que nosotros ya hayamos preparado. Vamos a tener vigilancia completa de nuestro paciente en todo momento. No se vale de que, pues es que como tengo otras 4 consultas, voy a dejar al paciente solo en el consultorio y me voy a ir a dar las otras consultas y ya regreso a ver lo que pasó. Si en ese momento llega a haber una emergencia, si en ese momento el paciente se pone nervioso y se empieza a mover, pues pueden ocurrir accidentes muy graves. Entonces, una vez que ya nosotros hayamos terminado la administración de nuestro fármaco, vamos a dejar pasar al menos 50 mililitros de solución salina limpia. Cualquiera de la que estemos utilizando se puede utilizar. ¿Esto con qué fin? Para lavar la vía, que se le conoce comúnmente como eso, pero es quitar
los residuos del fármaco citostático de todo el sistema de venoclisis que nosotros hayamos utilizado. Igual de esta forma vamos a evitar que al momento de retirar el fármaco puedan escurrir sobre la piel o a través del tejido subcutáneo algún resto de fármaco que nos pueda ocasionar algún tipo de reacción. Después de eso, sin desconectar el sistema de venoclisis que estamos utilizando, se va a ir directo a la bolsa específica de residuos. Es decir, no vamos a quitarle la solución salina porque sobró y la podemos usar con otro paciente, no vamos a quitar la venoclisis ni la vamos a cortar ni nada, que el catéter como se veía bonito pues lo vamos a utilizar para otros fármacos, no. Se retira absolutamente todo y se elimina directamente. ¿Sí? Todo esto tomemos en cuenta que tiene que ser con el médico vestido y resguardado con su material de protección. Ya una vez que se retira todo lo que es el catéter y ya no hay ninguna situación, vamos a aplicar presión durante varios minutos en la zona para que se evite cualquier problema de inflamación de la vena o que vaya a salir sangre. Y solo es hasta ese momento en el que ya el paciente está totalmente libre de manejo, en que nosotros nos retiramos todo nuestro material de protección y nos lavamos las manos. Sí, aquí lo primordial es el lavado de manos. Ahora, todo material que haya estado en contacto con los restos de quimioterapéuticos tiene que ser manipulado con el equipo de protección y desechado en un contenedor exclusivamente para este tipo de materiales. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la imagen cómo se observa este bote, que es un sólido y que tiene su etiqueta específica para este tipo de materiales. Sí, es decir, no vamos a echarlo en la bolsa roja, ni en la bolsa amarilla, ni en la bolsa negra y luego lo vamos a mandar a la basura común. No, tiene que tener un manejo en específico para este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque aquí posiblemente van a ir restos de cristales que si los echamos en una bolsa pueden romper la bolsa y ocasionar accidentes en el personal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, en este caso, sí, ahí les sugiero que vayan y se echen un poquito de lectura de lo que es la Ley General para la Prevención de Riesgos y Gestión Integral de los Residuos y la norma oficial 052 de la Semarnat, que habla precisamente de cuál es el procedimiento para identificar y hacer la eliminación de estos residuos. Entonces, estas normas son mexicanas, sí o sí las tenemos que. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a administrar fármacos orales o fármacos tópicos? Bueno, lo primero que se tiene que hacer aquí es todos los fármacos que se vayan a manejar de este tipo tienen que estar en frascos específicos del medicamento. Es decir, no es que vamos a abrir el frasco que nos vendió el fabricante y se lo vamos a pasar a un frasco reetiquetado. No, tiene que estar perfectamente identificado con el medicamento que se está administrando. Cada vez que se va a administrar ese fármaco debemos de ponernos guantes, esos guantes de preferencia de nitrilo y tienen que ser nuevos. Después de que nos aseguramos de que el paciente no nos regresó por cuarta vez la tableta o la cápsula, entonces ahora sí ya nos lavamos las manos. Y bueno, aquí obviamente clásico de asegurarnos que el animal se haya tragado las tabletas y que no las haya masticado. Obviamente porque eso nos puede exponer a riesgos de contaminación por aerosoles o residuos y pues obviamente este tipo de fármacos no tienen el mejor sabor del mundo. Entonces, bueno, un punto importante que les iba a mencionar el día de ayer es que los comprimidos o cápsulas de estos fármacos nunca se deben de partir a la mitad y nunca deben de ser abiertos en el caso de las cápsulas. Estos fármacos tienen una película especial que les ayuda a la protección para disminuir el riesgo obviamente de contaminación, pero también para evitar que los ácidos gástricos los destruyan antes de tiempo. Si nosotros rompemos estas cápsulas o estas tabletas o estos comprimidos, lo que podemos ocasionar también es que el momento de la absorción se altere y puede ser que no se lleven a cabo las acciones que nosotros buscamos en este fármaco. Ahora, en el caso de los fármacos tópicos, obviamente la indicación es la misma, se deben de utilizar guantes
se debe de hacer el lavado inmediato de las manos después de la colocación del fármaco. Tenemos que evitar que este fármaco entre en contacto con los ojos, con la nariz o la boca de nuestros pacientes, y de preferencia se tiene que evitar la exposición de la zona medicada a los rayos de luz ultravioleta. Yo ya les mencionaba ayer que hay algunos fármacos que son radiosensibilizantes, entonces estas zonas pueden ocasionarse úlceras si se exponen a la luz solar. ¿Qué pasa con el manejo de las excretas? Bueno, aquí hay de dos, si el paciente se queda hospitalizado o si se va a casa. El manejo de las excretas dentro del hospital, bueno, aquí me lo menciona, que el paciente debe de estar perfectamente identificado y etiquetado de que se le está administrando un fármaco citostático y qué fármaco citostático se está administrando. Todo el manejo tiene que realizarse siempre con el material de protección y en el momento de lavarse las jaulas o los contenedores se debe de utilizar guantes mínimo. En el caso de que el paciente vomite, que defeque o que orine, siempre se debe de utilizar material absorbente para recoger los residuos y deben eliminarse en contenedores con doble bolsa. Después de que el paciente se haya retirado, las superficies de las jaulas deben de lavarse con agua y con cloro y permanecer vacía por al menos 1 o 2 días, de preferencia. Las mantas, las cobijitas, las toallas que se puedan utilizar en estos pacientes y que obviamente corren el riesgo de estar contaminadas, tienen que ser lavadas por separado de todos los demás materiales que se utilizan en estos pacientes. Entonces, aquí lo que nos indican algunas guías es que primero se tienen que lavar con agua caliente y luego deben lavarse otra vez de forma normal, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa en la casa? Obviamente hay muchos pacientes que solo van de entrada por salida por su medicamento o que incluso muchas veces los mismos médicos envían a los pacientes con su tratamiento a casa. Entonces, lo ideal sería que todos los tratamientos citostáticos se administren en la clínica y que el propietario no tenga en ningún momento el contacto con el fármaco precisamente para disminuir las exposiciones. Pero obviamente en casa el paciente va a defecar y va a orinar, entonces tenemos que darle la información a este propietario para que pueda realizar el manejo correcto. Entonces, obviamente les tenemos que decir que alrededor de 24 hasta 72 horas después de administrado el fármaco, el paciente puede estar eliminando algunos de los metabolitos activos que se pudieron haber formado. Entonces, se recomienda que estos pacientes, si los sacan a pasear, paseen por zonas poco comunes o poco conocidas para los perros de la zona y que puedan orinar y defecar en suelos que tengan un drenaje rápido. Lo ideal sería que no lo hicieran, pero pues obviamente si no se puede evitar, pues esta sería una indicación. Todas las heces sólidas que se puedan generar se deben de recoger y se deben desechar en doble bolsa. La arena de los gatitos también debe de ser eliminada en dobles bolsas y las cajas de las arenas se tienen que lavar con cloro específicamente. Por obvias razones, mujeres embarazadas siempre tienen que abstenerse de manipular cualquier tipo de residuo y obviamente evitar que estas mujeres embarazadas manejen los fármacos de terapia oral en dado caso. Ahora, otro punto muy importante aquí que yo les comentaba de que algunos fármacos pueden ser vesicantes, pues es también el fenómeno de la extravasación. ¿Qué es lo que vamos a hacer si detectamos una extravasación en nuestros pacientes de algunos de estos fármacos? Bueno, lo primero que debería de estar aquí en número 1 sería no entrar en pánico. Y el pánico es lo peor que les puede pasar a cualquier persona en un momento de esta situación. Lo que vamos a hacer es detener la administración inmediatamente, pero no vamos a retirar el catéter. Lo que se tiene que hacer o lo que se va a hacer es aspirar la cantidad mayor posible de fármaco que se encuentre tanto en la venoclisis como en el catéter. Incluso mencionan que se pueden extraer hasta 5 o 10 mililitros de sangre a través de ese catéter para limpiar lo más posible la vena y la zona alrededor de la extravasación. Solo hasta que hagamos eso se va a retirar el catéter. ¿Sí? Y después con una aguja con este calibre
con una jeringa con este calibre de aguja se va a empezar a pinchar todo el tejido alrededor de la zona de extravasación para tratar de aspirar la mayor cantidad de fármaco que se tenga en esa zona. Sí, lo que tenemos que hacer es minimizar la cantidad de fármaco que nos pueda ocasionar lesiones. Y posteriormente a esto se va a aplicar una dilución, una solución salina fisiológica en esa zona para diluir el fármaco. Y bueno, ya dependiendo del fármaco que se haya extravasado, entonces podemos seguir algunas otras recomendaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, en este caso, si tenemos irritantes como la vincristina o la vinblastina, lo que se puede hacer es aplicar compresas calientes en la zona durante 15 minutos y posteriormente aplicar calor seco cada 6 horas durante 48 horas. ¿Esto por qué? Porque el calor en la zona va a favorecer la vasodilatación y el aumento del flujo sanguíneo, que lo que va a hacer es absorber y disipar la mayor cantidad del fármaco. ¿Sí? Ahora, en el caso de la doxorubicina, lo que vamos a hacer es algo completamente contrario. ¿Sí? En este caso, se van a aplicar compresas frías durante 15 minutos y después cada 6 horas durante 72 horas. ¿Esto por qué? Porque el calor frío nos va a favorecer ahora la vasoconstricción y va a limitar la distribución del fármaco. Recordemos que los mecanismos de acción de los dos fármacos son completamente diferentes. La doxorubicina puede ocasionar radicales libres que lesionen todas las células a su alrededor. Entonces, entre más se distribuya, más grande se va a hacer la lesión relacionada a doxorubicina. Ahora, otras medidas que nos pueden ayudar en esta situación puede ser aplicar pomadas antiinflamatorias, administrar antibióticos en caso de infección en la zona, esto sí se produce una lesión, pero no estrictamente se tiene que hacer. Administrar fármacos nos puede ayudar porque obviamente en esa zona que está inflamada pues va a haber dolor. Y de preferencia es que el tratamiento que se aplique sea únicamente el que yo les acabo de decir y que no se vende, que no se les pongan apósitos ni mucho menos cualquier otra cosa en la zona al paciente. Sí, solo que se le aplique o el calor o el frío cada cierto tiempo y hasta ahí. Y por obvias razones también nuestro paciente debe de tener que usar un collar isabelino para evitar que se autolesione la zona en dado caso. ¿Sí? Ahora, tenemos que recordar que estas lesiones no aparecen inmediatamente. En el caso de la vincristina puede tardar hasta una semana para que la lesión sea evidente. Entonces, si tenemos la suerte de que el propietario es un poco despistado, pues no lo va a relacionar con la administración del fármaco. Pero pues de todas formas tendríamos que evitar que este tipo de accidentes ocurran. Sí, en el caso de la doxorubicina pueden llegarse a presentar lesiones hasta 10 días después en la zona afectada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer si ya la regamos, si no le dijimos nada al propietario y se le está empezando a formar la herida? Bueno, lo principal es tratar de lavar la herida, de utilizar enjuagues salinos, se pueden utilizar algún tipo de apósitos para evitar la infección y para promover la debridación rápida de esa zona. Tenemos que hacer curaciones y cambios de vendajes diarios para evitar los procesos infecciosos en este tipo de situación. Y pues bueno, si la lesión ya se hizo muy grande y si lo requiere, obviamente, realizar el debridamiento quirúrgico para eliminar todos los tejidos necróticos y lesionados de la zona. Y bueno, aquí hay que mencionar que lo ideal sería que a lo mucho se formara una pequeña herida, pero ha habido casos, ha habido situaciones en los que la lesión del tejido ya es tan grande que se tiene que recurrir a la amputación completa del miembro. Entonces tenemos que tener en cuenta que limitar lo más posible este tipo de lesiones, pues es lo que deberíamos de estar esperando. ¿Sí? Bueno, eso sería prácticamente todo. No sé si tengan preguntitas de ahorita lo que terminamos de ver o si tienen preguntas igual del día de ayer. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Con
Respecto a la parte de las heces y la orina, bueno, más de las heces que se tienen que envolver en doble bolsa, ¿hay un tiempo en el que ya sea como seguro el que el fármaco no esté todavía activo o bueno, los metabolitos no sigan activos en las heces? No, como tal se consideran residuos peligrosos, por así decirlo, y se deberían de desechar como tal. Entonces, no hay como un tiempo tal que diga que después de tantos días ya deje de ser radioactivo, por decirlo de cierta manera. Entonces, se tiene que tener siempre el mismo manejo. Ahora, una cosa interesante es que ha habido algunos artículos que han mencionado que después de cierto tiempo bajo la luz del sol, estos metabolitos se descomponen y dejan de ser peligrosos, pero bueno, de todas formas no nos vamos a arriesgar a estas situaciones. Ok, gracias, doctora. ¿Alguien más? No. Bueno, Doc, no sé si tenga algo más que mencionar para que ya puedan pasar con el siguiente tema o... Bueno, si no tienen alguna duda, alguna pregunta, nada más hacer ahí una aclaración. En los nuevos estatutos legales que se requieren o que se quieren implementar en este país es que ya se tiene que contar con una empresa que se destine ¿cómo se llama? A la eliminación, a la incineración de todo este tipo de residuos que generas en la clínica, llámese frascos, llámese también el caso de los venoclisis, los guantes, todos los implementos. El problema es que lo que sucede en casa, pues eso no está totalmente legislado. Entonces habrá productos, por ejemplo, la vincristina. La recomendación es cuidar el excremento, porque ese fármaco tiene una eliminación por ciclo hepatoentérico, entonces las heces es lo que vamos a estar cuidando como recomendación para el propietario, para que así como les dijo la doctora, se la recomendación de que se ponga en doble bolsa. Pero en el caso concreto de la doxorubicina, que es otro de los que se utiliza de los fármacos endovenosos, la doxorubicina esa se elimina a través de la orina. Y es importante que le digas al propietario que la orina va a ser roja, cuando menos las primeras 24 a 72 horas. Entonces, para que no se vaya a espantar, que no vaya a creer que su paciente está orinando con sangre. Pero sí tienes que delimitar de otro endovenoso que se llama ciclofosfamida. La ciclofosfamida genera orina con sangre, es así, porque una de las reacciones adversas que se están documentando, que ya suceden en muchos de los casos, es algo que se llama cistitis hemorrágica. Entonces la vejiga está ocasionando estos sangrados, estos coágulos, que son los que se están eliminando directamente ya sobre la orina. Entonces va a depender mucho del tipo de fármaco, revisar la vía de excreción para poder documentar en cada uno de los casos o para poder hacer recomendaciones directamente al propietario, porque definitivamente en casa pues, no hay una legislación que se aplique, pero dentro de las clínicas ahí sí, todos los insumos, todo lo que se vaya a utilizar, eso sí se tiene que incinerar, ¿no?